Amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día, martes. Hoy es día 7 de abril del año 2020. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Queremos agradecer al Señor por ese momento. Queremos agradecer al Señor por ese tiempo que nos permite a través de su palabra poder comunicarnos, a través de su palabra poder estar en contacto y poder compartir un poco del Señor en ese día. Como todos saben, mañana es día 8 de abril. 8 de abril celebramos lo que es la Pascua para todos los cristianos. Todos los cristianos el día de mañana se celebra la Pascua. Queremos comentar y hablar un poco de lo que es la Pascua. Como usted sabe, la Pascua comenzó allá cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y Dios dijo a Moisés que iba a pasar en la noche. Pero algo que tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, primero que el pueblo de Israel fue a Egipto en su propia voluntad. Porque Dios lo había advertido a Abraham. Cuando hizo el pacto con Abraham, Dios le dijo, ten por cierto que morarán en tierra extranjera. Porque la primera vez que fue Abraham a Egipto, Dios le dijo a Abraham que regresara. Después fue Isaac regresó. Pero Jacob fue y se quedó con todo. Claro, estaba José, que era el segundo en Egipto. José era reconocido, José tenía poder, José tenía autoridad en Egipto. Pero murió José. Y dice la Biblia que se levantó otro faraón que no había conocido a José y comenzó a esclavizar al pueblo. Entonces, una de las consecuencias que llevó el pueblo a la esclavitud fue su misma desobediencia a Dios, que Dios había dicho que iban a ser esclavos en Egipto. Y hoy tal vez nos está pasando lo mismo. Estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por una situación bastante difícil, pero es la misma consecuencia de nosotros habernos desobedecido a Dios, de nosotros habernos alejado de Dios, mis amados, de nosotros haber hecho las cosas a nuestra manera. Cuando Dios decidió pasar por Egipto, cuando Dios decidió liberar al pueblo, la Biblia dice que el pueblo había estado clamando por muchos años, o sea que el pueblo tenía un tiempo ya de oración, el pueblo tenía ya, como podemos decir, una almacenada a la oración ya por muchos años. Lo que motivó a Dios a liberar al pueblo fue la oración incesante del pueblo por tantos años, más o menos de 300 a 400 años el pueblo estuvo orando a Dios, porque mientras estuvo José el pueblo no oraba, porque había bendición, ellos estaban bien, ellos tenían de todo. El pueblo comenzó a clamar cuando se levantó el otro faraón. Entonces, el día de mañana para nosotros es un día muy especial porque marca para nosotros la liberación de la esclavitud, la liberación de Egipto, la liberación de aquellas cosas que nos mantenían oprimidos. Por ejemplo, hoy todo el mundo quiere una liberación de esa pandemia, todo el mundo quiere salir de esta situación bastante difícil. Pero ¿qué es lo que hemos hecho para que Dios pueda en esa noche, para que Dios pueda en ese momento manifestar tu poder, para que Dios pueda manifestar tu gloria? No es el hecho simplemente de estar hablando, no es el hecho simplemente de estar reclamando, sino es el hecho de saber qué es lo que estamos haciendo para que esto sea una realidad. Porque Dios ha prometido liberar a tu pueblo, Dios ha prometido salvar a su pueblo, y la Pascua es eso. La Pascua es la liberación del pueblo de Dios, la liberación de la esclavitud, la liberación de las cadenas. Cuando Cristo vino a romper las cadenas, Cristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso comenzó cuando Jesús vino como cordero y fue a morir en la cruz del Calvario. Esa es nuestra Pascua, mis amados, que hoy comenzamos a celebrar, que Él vino por nosotros a morir en ese lugar, porque Él fue ese cordero que sacrificó el pueblo de Israel y ahí manchó los dinteles de las casas con la sangre del cordero, y Dios pasó por alto. Pero quiero compartir algo de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en la mano en esta noche, el libro de Éxodo el capítulo 11, Éxodo capítulo 11 y el versículo 4. Mire solo lo que dice el Señor. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino y todo primogénito de las bestias. Algo que tenemos que darnos cuenta acá, que primero Dios no avisa cuando van a suceder las cosas. Cuando Dios decide hacer algo, simplemente sucede. Por ejemplo, antes que pasara ese coronavirus, esa pandemia, todo el mundo tenía muchos planes. Todo el mundo decía que este año iba a ser el año de la bendición y que este año iba a ser el año de la promesa, que este año iba a ser el año en que Dios les iba a hablar, que Dios le iba a dar un montón de cosas. Gente que tenía viajes programados, gente que tenía ya planes de comprar casas, comprar vehículos, comprar cosas, gente que tenía hechos ya sus planes, pero nunca contaron con Dios. La Biblia dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella, porque todo el mundo ya tenía armado su tamal, pero no había preguntado a Dios. Y dice que a la medianoche es cuando nadie lo espera, porque nadie esperaba, incluso cuando comenzó la pandemia, todo el mundo decía, eso ya en Asia, allá ellos saben cómo resolver los problemas. Nadie esperaba que llegara acá. ¿Por qué? Porque sale a la medianoche. Dios dijo a Moisés, mira, a la medianoche voy a pasar. Y aquel que no esté listo, hablamos al pueblo de Dios. Dios va a liberar a su pueblo, pero aquel que esté listo, aquel que está preparado. Cuando Jesús vino por la esposa, dice que a la medianoche se oyó el estruendo y aquellas que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche. Porque Dios no va a avisar cuando van a suceder las cosas. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar preparados todo el tiempo. La Biblia dice a tiempo y afuera de tiempo, porque usted no sabe cuándo Dios se va a manifestar, no sabe cuándo Dios va a pasar, no sabe cuándo va a suceder algo en su vida. E infelizmente nosotros siempre nos preparamos para las cosas buenas, no preparamos para las cosas malas, no preparamos para la tristeza, no preparamos para las angustias, solo preparamos para las alegrías. Y eso pasó con el pueblo. El pueblo estaba esperando cosas buenas. Y claro, vino cosas buenas. ¿Por qué? Porque Moisés estaba con el pueblo. Pero el pueblo había sufrido mucho. Y cuando usted ha sufrido mucho, usted no espera cosas positivas. Por ejemplo, en la situación que hemos pasado como personas comunes y corrientes, estamos adaptándonos que los ricos manejan el mundo y siempre han sido lo que ellos han querido. Muchos dicen que lo que ha pasado fue porque allí los millonarios decidieron acabar con el mundo. Tienen muchas cosas que pueden ser ciertas o equivocadas, no lo sé. Pero Dios dice que todo pecado tiene su consecuencia. Entonces vino Moisés y dijo al pueblo que iba a matar un cordero sin defecto y sin mancha y que iban a manchar los dinteles de la casa, porque a la medianoche Dios va a pasar. Hermano, cuando usted menos espera en la vida, sucede algo. Cuando usted menos espera, la muerte puede que venga por usted. ¿Quién creía o quién esperaba que este año iba a morir tanta gente como muerto ahora? ¿Quién esperaba que tantas personas iban a fallecer en ese mes de marzo, mes de abril que está comenzando? Nadie lo esperaba. Y la mayoría de la gente que ha muerto son personas que han hecho planes en la vida, que ya habían hecho matrícula en la universidad, personas que habían hecho matrícula en algún curso, personas que habían decidido, habían hecho matrícula en algún gimnasio para bajar de peso, para comenzar una nueva vida, pero se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y la Pascua es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés, he aquí, esto os será principio de los días, porque a partir de hoy nuestra vida va a comenzar. Porque a partir de hoy Dios nos va a sacar de ese problema, nos va a sacar de esa dificultad, nos va a sacar de esa esclavitud y vamos a dejar esa esclavitud atrás y vamos a comenzar a caminar con Dios. Y Él nos va a guiar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Faraón no esperaba eso. Faraón se había confiado que él era poderoso, que él tenía el dinero, que tenía la autoridad. ¿Y cuántas personas millonarias han creído lo mismo cuando comenzó la pandemia? Se ve el caso de Ecuador, eso está un desastre. Italia, que tiene poder, que tiene dinero, están colapsando ya la gente. El Estado está colapsando. Y sigue a la medianoche. Porque el pueblo quería una liberación. El pueblo había orado por una liberación.
Y ese día estamos clamando a Dios por algo, estamos pidiendo a Dios por algo. Entonces Dios dice, ese es el momento para aquellos que han preparado sus vidas, para aquellos que tienen oraciones hechas desde hace mucho tiempo, por aquellos que vienen clamando desde hace mucho tiempo. Hoy es un momento de liberación, hoy es un momento de sanidad, hoy es un momento de transformación para que el día de mañana comencemos una nueva vida. Porque muchas personas están viviendo esta pandemia y están pensando ya cómo va a ser la vida después de eso. Ayer escuchaba una canción que alguien había hecho una canción que decía que después de la pandemia esperaba a los amigos en la mesa de un bar para poder hablar de las cosas buenas de la vida y de lo que se han pasado. Pero así las canciones ya hablando que vamos a volver a la vida normal. No. Que eso nos haya dejado algo de alguna experiencia, alguna enseñanza, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar en nuestras vidas. Porque si eso no nos ha dejado nada, no hemos aprendido nada, man. Hemos perdido el tiempo. Y no se trata de eso, se trata de cambiar nuestras vidas. Porque si Dios va a pasar a la medianoche, es que Dios espera que su pueblo haya cambiado. El pueblo de Israel se había preparado 400 años clamando, orando, esperando ese momento. Y Dios decidió escuchar la voz del pueblo, porque dice la Biblia, que el clamor del pueblo había subido hacia Dios y Dios había llamado a Moisés por eso. Mira el capítulo 12, ahí del mismo libro. Capítulo 12, el versículo 12. Mira lo que dice. Pues yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice Dios que pasará aquella noche. Pero lo más interesante es, y heriré a todo primogénito. Podemos decir, mis amados, en ese sentido, que Dios va a herir a todo aquel que causa el pecado, aquel que provoca el pecado, aquel que ha llevado al pueblo a descarriarse de Dios. Porque quiera o no, usted sabe que el pueblo muchas veces sigue la cabeza. Dice por ahí, donde va Vicente va toda la gente. Por ejemplo, hemos tenido ese montón de caravanas que han salido de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, un montón de caravanas. Pero alguien ha motivado a ese pueblo de Estados Unidos, que llegaron allá, no los dejaron entrar y a saber cómo está esa gente hoy día. Pero ese es un primogénito. Pongamos, aplicando a la vida normal. Porque es uno que provocó a la gente a hacer mal. Porque muchas veces los que provocan a la gente a hacer mal, usted nunca los conoce. Por ejemplo, los autores intelectuales de los crímenes, no los conoce. Entonces Dios va a herir a esas personas, porque son los protegidos. Por ejemplo, el primogénito de Faraón era el protegido de Faraón. Y Dios va a herir a todo aquel que lleva el pueblo a pecar, a todo aquel que ha inducido al pueblo a pecar, para que vea que no tiene ninguna autoridad. Dios va a herir, va a deshacer, Dios va a terminar, porque la Pascua no es solo para liberar al pueblo, no, sino también para eliminar a aquellos que van a permanecer, a seguir una vida de pecado y idolatría. Porque Dios también quiere atacar al pecado. Dios también quiere atacar los errores. Y por eso va a atacar los primogénitos. Dice que a la medianoche Dios va a pasar. Y aquellas personas que están confiadas en ellos mismos, que están confiados en ellos mismos, en lo que son, en lo que tienen. Mira, amado, el ángel venía y la gente ni sentía. Solo pasaba por las casas y los gritos y los lloros y estaba. Esa pandemia es igual. Esa pandemia no respeta a ricos, no respeta a pobres, no respeta a millonarios, no respeta a reyes, ni hasta el príncipe allá de Inglaterra tiene coronavirus.
La salvación para usted en ese día es que manche sus dinteles con la sangre del Cordero. Pero para que pueda tener la sangre, tiene que abrir su corazón a Jesucristo. Porque Él va a pasar. Él va a pasar a la medianoche, cuando nadie lo espere. Y dice la Biblia que será lloro y crujir de dientes, porque mucha gente va a quedarse, mucha gente va a lamentar, mucha gente va a llorar. Hoy es la oportunidad que tienes de ponerte a cuentas con el Señor Jesucristo. Hoy es la oportunidad que tienes de estar junto a Él y celebrar esa Pascua junto a Él. Porque el pueblo comió la Pascua y el otro día por la mañana salió el pueblo apresurado, que comienza la fiesta de los panes sin levadura. El día 9 comienza la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que salir a prisa. Cuando Dios da una señal, tenemos que salir a prisa. Por ejemplo, esa pandemia tiene que servirnos para nosotros dejar nuestra vida de pecado, pero rápido, corriendo, reflexionar en nuestras vidas y cambiar nuestra forma de ser. Si esa pandemia no causa que nosotros queramos ser mejores personas, no haga con que nosotros transformemos nuestras vidas para bien, vendrá una peste mayor el día de mañana. Y usted sabe que cada 100 años viene una peste, por Dios o por el hombre, viene una peste. Algunos dicen porque los hombres siempre han querido disminuir la población de la tierra, y eso es conocido. La maldad del hombre también. Porque usted pregunta, ¿hay cosas buenas? Sí, o lo bueno de todo eso es por menos que la tierra ha respirado. Es lo único bueno. Que la Amazonas, que el planeta está más verde, los mares están más limpios. Que tiene su lado bueno. Cuando morían ya los animales en Australia por el incendio forestal que hubo en Australia, los animales muriendo y los hombres viendo. Hoy los hombres están muriendo y los animales están viendo. Si nosotros no aprendemos nada de eso, de nada ha servido eso, amado. A la medianoche Dios va a pasar. Es el tiempo de agarrar la sangre del Cordero y manchar. ¿Por qué? Porque mañana hay que salir corriendo de ese estilo de vida que hemos sostenido por mucho tiempo, lo que ha impedido que Dios gobierne nuestras vidas. Hoy celebramos la venida del Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, el que nos llevó una nueva vida, el que nos dio vida y vida en abundancia. Eso celebramos, esa es la Pascua del pueblo de Dios. Por eso Dios insiste que su pueblo celebre esa Pascua, esa fiesta. Porque Dios pide y demanda que las iglesias celebren las fiestas, y las iglesias ni saben cuáles son las fiestas de Dios. Porque usted sabe, hay 3 fiestas que son obligatorias celebrar como pueblo de Dios: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Y todavía el libro de Levítico pone las 7 fiestas. Pero es importante que con nosotros, ¿por qué no hemos celebrado? Porque estamos en esclavitud. Cuando usted vive en una celda, ¿qué es lo que quiere usted? Usted quiere salir, no importa para dónde. Quiere salir. Cuando tiene hambre, ¿qué quiere? Quiere comer. No está pidiendo gusto. Y Dios quiere que no solo salga. Dios quiere que salga y vaya al lugar indicado. Dios no quiere que solo coma. Dios quiere que coma y coma de lo mejor. Hoy es el momento, amado. Hoy es el momento de abrir su corazón a Jesús y aprovechar esa celebración y comenzar una nueva vida junto a usted, junto a su familia, junto a su esposa, junto a sus hijos, junto al Señor Jesucristo. Verse adelante, verse para frente, ver lo que Dios quiere que haga y pedir a Dios que Él te guíe y pedir a Dios que le dé la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, oh Dios, y eres Salvador, oh Padre Celestial.
Te pedimos que seas tú, oh Dios, llenando nuestras vidas de ti, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.